Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire en una semana, como ha sido la tónica durante este año, los últimos meses, en que la información económica ha estado ahí arriba. Hemos tenido mucha noticia respecto a la inflación, respecto al crecimiento del empleo, lento pero recuperación, el cuarto retiro, muchos temas. Los programas de los candidatos presidenciales lo han presentado durante las últimas horas ante los empresarios en la ENADE, temas centrales en esta edición de Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Vamos a conversar, ya lo tenemos en línea, al economista jefe del Banco Santander, Claudio Soto. Claudio, bienvenido a Canal 24 Horas, ¿cómo te va? Hola Andrés, buenas tardes. A ver, Claudio, partamos de inmediato con quizás una de las noticias más dolorosas para el bolsillo de los chilenos. Lo conocimos a principios de semana, las cifras de inflación, 1,3% para el mes de octubre, muy por sobre lo esperado. ¿Cómo ves tú este fenómeno inflacionario que se está viendo en nuestro país? Hay mucha discusión, se mezcla con lo político, cuánto viene desde afuera, cuánto es efecto interno, cuánto es transitorio, cuánto es permanente. ¿Cómo lo ves tú? Varios temas, como tú planteas. La cifra per se, además de octubre, tuvo dos lecturas. Una más benévola, por así decirlo, que es que fue muy alto el número, sorprendió, pero se concentró en dos ítems: pasaje turístico y paquete turístico y pasaje de avión, así que algo muy focalizado. Eso respecto al dato de octubre. Pero este dato sigue a una serie de otros datos que hemos tenido previamente que ya venían mostrando que la inflación se está acelerando. Efectivamente, aquí hay un fenómeno global. Estamos viendo inflación en todas partes del mundo. Ayer se conoció el IPC de Estados Unidos, que también sorprendió bastante al alza. También la inflación del IPC en Estados Unidos está sobre el 6%, similar a lo que está pasando en Chile. Tenemos datos de China también, donde los precios han subido de manera muy fuerte. Así que, efectivamente, aquí estamos en presencia de un fenómeno que es global, que responde a dos cosas: una recuperación rápida de la demanda en general de los principales países, luego de los procesos de apertura, una vez que la pandemia fue retrocediendo, sumado a una oferta que se mantiene muy estrecha. Y la oferta estrecha se debe a varias cosas: a disrupciones en las cadenas de valor, ¿no es cierto? Hemos visto episodios puntuales en China donde, a raíz de algunos focos de la pandemia, ellos han cerrado ciudades grandes y han cerrado fábricas, y eso ha generado problemas. Tenemos disrupciones en la cadena de valor en distintas geografías, en los procesos integrados en los cuales estamos hoy día. Que haya falta de stock de un componente en algún país genera problemas en toda la cadena. Eso también es parte de lo que estamos observando. Y dentro de las restricciones de oferta, yo agregaría dos elementos adicionales. Uno, en el caso del petróleo, lo que está pasando con la OPEP. La OPEP ha sido muy reticente a incrementar su producción y, por lo tanto, el precio del petróleo ha escalado, y eso está poniendo presiones adicionales sobre los costos. Y está el tema laboral. El tema laboral es un fenómeno global que en Chile lo estamos viviendo con particular intensidad, pero lo que se está observando es que el empleo está siendo escaso. Hay poca oferta de empleo, hay demanda que se ha recuperado por empleo, pero hay poco empleo, y eso empieza a presionar al alza los costos, sí. Y eso también, ¿Claudio?, incide en los precios. Sí, en este análisis inflacionario, yo te hacía el cruce al principio con la situación política. ¿Se puede estimar más o menos cuánto puede venir de afuera, cuánto de adentro, 50-50, o es difícil estimar? El cálculo, por lo menos del Banco Central, habla de que, en su momento aquí lo conversamos con uno de los consejeros, Pablo García, decía, el primer semestre era muy marcado lo que existía afuera, por el tema externo. Ya el segundo semestre, los números que hemos visto desde mitad de año para adelante, influyen muchísimo más lo que sucede aquí adentro de nuestro país, con retiros, con IFE, con todo lo que hemos visto. ¿Se puede estimar más o menos cuánto de consideración podría tener del escenario externo e interno? Se puede. Yo diría que hasta ahora una gran fracción se debe a los fenómenos globales que estamos viendo, y otra cosa además, que es la recuperación de algunos precios de servicios, ¿no? Precios que estuvieron prácticamente congelados durante la pandemia. Una vez que los servicios empezaron a operar nuevamente, se produjo un ajuste por una vez en los precios, y eso generó también un salto. Pero no hay que perderse acá. El hecho de que la demanda interna en Chile esté creciendo muy rápido hace que la probabilidad de que estas mismas alzas de costos importados se traspasen a precios locales es mucho mayor en este contexto. Yeah. Si la demanda interna estuviese deprimida, podríamos observar las mismas alzas de precios importados que no se traspasarían a precios finales dentro del país. Pero lo que está ocurriendo es que, dado que la demanda está muy boyante, las alzas de precios se están traspasando inmediatamente, y además la probabilidad de que estas alzas
de precios sean persistentes en el tiempo es más alta. En la medida que tengamos un consumo creciendo tan rápido, que haya tanta liquidez, eso inevitablemente va a hacer que cualquier shock que venga desde afuera tenga repercusiones más grandes y más persistentes en nuestra economía. O sea, no debiese ser tan transitorio, tú lo ves más permanente. Algunos dicen podría permanecer por lo menos el primer semestre del próximo año. Bueno, esta es una discusión también que se está dando en todas partes. La Fed ha insistido que lo que ellos ven como inflación o lo que ellos ven de inflación en Estados Unidos es algo que ellos ven transitorio. Nosotros acá en nuestras estimaciones lo que estamos viendo es que la inflación en Chile va a permanecer relativamente elevada hasta por lo menos fines del primer semestre del próximo año. Y luego debiese ir moderadamente retrocediendo, muy gradual, pero de todas maneras el próximo año vamos a cerrar con una inflación sobre el 4%. Pero depende algo del cuarto retiro, perdón, Claudio, depende de cómo le vaya al cuarto retiro también, cómo se vaya a extender o acortar ese plazo que tú mencionas. El cuarto retiro obviamente tiene impacto, un posible cuarto retiro, y tiene dos efectos un cuarto retiro en el corto plazo. Uno es que inyecta más liquidez. Tenemos ya abundante liquidez y esto lo que hace es entregar más liquidez, lo cual podría presionar aún más la demanda interna y con eso generar mayores presiones de precio. Pero lo segundo que no hay que perder de vista, el tipo de cambio se ha visto muy afectado por estos retiros de fondos de pensiones. De hecho, una vez que se rechazó en el Senado el cuarto retiro, tuvimos una apreciación de la moneda, lo cual obviamente sugiere que parte de la depreciación que vimos anteriormente se debía a que estaba esta posibilidad de un cuarto retiro. ¿Y por qué la moneda se deprecia con los retiros de fondos de pensiones cuando lo que debiese ocurrir, si uno piensa en la liquidación de activos, justamente lo contrario? Bueno, la depreciación de la moneda está básicamente reflejando el riesgo que implica un nuevo retiro de fondos de pensiones y el impacto que un nuevo retiro de fondos de pensiones puede tener en el ahorro de mediano y largo plazo. Eso es lo que está predominando y por lo tanto, si tuviéramos un nuevo retiro, lo que ocurriría es que veríamos una moneda que se depreciaría y eso también tiene impactos inflacionarios. Entonces hay dos vías por las cuales los retiros están incidiendo en la inflación, y el hecho de que la probabilidad de que se produzca este cuarto retiro ha bajado una vez que el Senado rechazó el proyecto. Bueno, las perspectivas inflacionarias también se han tendido a moderar un poco. Claudio, también en este escenario que tú mencionas, ¿cómo ves lo que debiese hacer o lo que podría hacer el Banco Central en la próxima reunión de política monetaria? Vimos en la última, a mediados de octubre, una alza histórica, 1,25% sube la tasa, llega a 2,75 solamente. En las últimas dos reuniones, un alza de 2 puntos de la tasa de política, de la tasa de interés. ¿Qué debiese pasar en la próxima reunión? ¿Podríamos llegar fácilmente, hoy en 2,75, a una tasa de 4% a fin de año? Bueno, este año queda solo una reunión, que es la de diciembre, a mitad de diciembre. Nosotros estamos suponiendo que el Banco Central va a subir solo en 75 puntos base la tasa para dejarla en 3,5. ¿Por qué 3,5? Bueno, ese es el nivel neutral de la tasa de política monetaria. Todavía la tasa en 2,75 es una tasa estimulativa de la economía, ¿sí? Cuando la tasa está en su nivel neutral deja de ser estimulativa, recién ahí deja de ser estimulativa. Nuestro escenario base es 75 puntos base, 0,75. Ahora, eso va a depender mucho de lo que ocurra con el próximo registro inflacionario. Si el próximo registro inflacionario nuevamente sorprende al alza, nuevamente tenemos una inflación muy elevada, es probable que el Banco Central quiera ir más allá de la tasa neutral y suba en 100 o 125 puntos base en la tasa para dejarla entre 3,5 y 4%, ya derechamente en un terreno contractivo. Ahora, el próximo año el Banco Central va a seguir subiendo la tasa, no para acá, eso va a ocurrir durante el primer semestre del año, el Banco Central va a seguir subiendo la tasa. Nosotros, en todo caso, tenemos una visión un poquito más moderada que la que tienen otros precios de mercado. Nosotros vemos que la tasa podría llegar hasta un 5% solamente. Los precios de mercado la ven más allá, ven entre 5,5 y 6% la tasa a mitad del próximo año. Claudio, pero recojo un poco de tus palabras que, viendo lo que va a suceder en la inflación de noviembre, ¿usted la ve más moderada quizás como la ve el resto del mercado para también proyectar una alza de la tasa de interés del Banco Central más moderado, como muchos dicen que se podría llegar a un 4, ustedes dicen no, va a ser un poquito más corto? ¿Ven que la situación, por lo menos del costo de la vida en noviembre, no va a ser como lo vimos en octubre ni en septiembre? Bueno, efectivamente pensamos que algunos precios que sorprendieron al alza en octubre van a devolverse. Viajes. Y por otra parte, por ejemplo, y otra parte de algunos precios que al final no subieron tanto. Por eso yo decía que el dato de octubre quizás es un poquito engañoso porque fue muy alto, pero fue muy impulsado por dos ítems
de servicios y otros componentes, lo cierto es que no subieron tanto. Entonces, dado eso, nosotros pensamos que la inflación de noviembre va a ser un poco más moderada y por lo tanto pensamos que el Banco Central no va a tener la necesidad de ir tan rápido con la normalización monetaria. Pero yo creo que lo más importante es lo que ocurre el próximo año. Como te decía, nosotros vemos la tasa llegando al 5%, el mercado la ve más arriba. ¿Y por qué nosotros pensamos que no va a ser tan arriba? Bueno, porque el próximo año la política fiscal, que ha jugado un papel muy importante en impulsar la economía este año, no va a jugar ese rol el próximo año. Más bien vamos a tener una política fiscal contractiva, vamos a tener una reducción importante del déficit. El déficit este año va a ser del orden de 8 puntos de PIB. El próximo año debiese estar más cerca de los 3 puntos de PIB. Esa reducción del déficit implica un cambio de signo en la política fiscal y por lo tanto es difícil pensar que la política fiscal vaya a ser contractiva y al mismo tiempo tengamos una política monetaria muy contractiva. Por eso, sí, serían dos señales un poco que irían en contrasentido. ¿Crees tú frenaría demasiado la economía? Exactamente, exactamente. Y por eso pensamos que el Banco Central podría ser un poquito más cauto en la segunda parte del año, teniendo en cuenta, de todas maneras, como escenario base, que la inflación puede subir un poco más de lo que estamos viendo ahora, pero no mucho más allá. Y los riesgos ahí siguen siendo muy relevantes. Está el tema cambiario a nivel local, está lo que pasa con los precios a nivel internacional, nuevas inyecciones de liquidez que pudieran materializarse van a generar mayores presiones. Así que hay una serie de riesgos que hacen que este escenario que te estoy pintando esté más sesgado aún en una dirección que en la otra. Claudio, en este escenario estamos conversando con Claudio Soto, economista jefe del Santander, aquí en Mirada Económica. En este escenario, ¿cómo ven ustedes lo que hemos presenciado, sobre todo a partir de septiembre y octubre, la fuerte alza en las tasas de los hipotecarios, la dificultad que están teniendo muchos chilenos en buscar, en cotizar, en preaprobar su primer departamento, su casa propia? Esos problemas, esas tasas que antes veíamos en 2%, UF más 2%, hoy día UF más 5, más 6, el piso que se pide de sueldo sube, se pide más pie, no se entregan préstamos más allá de 20 años, hoy día son a 15 o 20. ¿Eso se va a mantener por un buen rato, creen ustedes? ¿Se podría incluso ser más restrictivo? Bueno, aquí lo que ocurrió fue que desde mitad de este año en adelante las tasas de interés empezaron a subir en general, las tasas de los bonos, y eso lo que hizo fue encarecer el costo de financiamiento. Los bancos, cuando se financian, emiten bonos o toman depósitos, pero en particular las emisiones de bonos se hicieron cada vez más costosas, las tasas de los bonos subieron mucho, y ese encarecimiento del costo de financiamiento al final se termina traspasando a clientes, y eso lo que hace es subir las tasas de los créditos hipotecarios, acortar los plazos también. Ahí hay algunas razones técnicas que jugaron. Recordemos que en Chile tenemos una tasa máxima, y esa tasa máxima hace que lo que ha hecho es que el costo de financiamiento de largo plazo llegó a estar por sobre las tasas a las cuales se le podía prestar a la gente, y eso obviamente hace inviable que ocurran créditos a muy largo plazo. Eso es lo que ocurrió en las últimas semanas. Y bueno, hemos tenido este encarecimiento en el costo de financiamiento. Se relajó un poco después del rechazo en el Senado. Las tasas de largo plazo han caído. Del cuarto retiro. Y hemos visto también que se ha recuperado el fondo D y el fondo E, que va muy de la mano un poco de los multifondos. Efectivamente, pero lamentablemente estamos en una situación de alta incertidumbre. Yo creo que ese es el gran problema, con mucha volatilidad. Es verdad que en 2 semanas, desde la semana pasada hasta ahora, las tasas han caído, pero no sabemos si eso se va a revertir o no, si van a permanecer en estos niveles o eventualmente pudieran caer un poco más, o pudiéramos tener un alza de aquí a algún tiempo. Y dado ese escenario de volatilidad, todavía es muy aventurado decir si es que esto pudiese de alguna manera revertirse, estas alzas en los costos del financiamiento o no. Claudio, te pido que te mantengas en línea, vamos a ir a la pausa aquí en Mirada Económica, estamos conversando con el economista jefe del Banco Santander, Claudio Soto. Vamos a ir a la pausa, son poquitos minutos y estamos de regreso aquí en Canal 24 Horas, seguimos conversando de economía. Mirada Económica. Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica, Canal 24 Horas, estamos conversando con el economista jefe del Banco Santander, Claudio Soto. Claudio, quiero entrar y ya cruzar derechamente entre la economía y la arena política. ¿Cómo has visto tú, por lo menos, los programas, los planteamientos? Podríamos decir de los 4 candidatos que van más avanzados en términos, por lo menos, las encuestas son las únicas que tenemos y vemos que van más adelante. Hay propuestas bien distintas, entre los extremos podríamos decir, claro, candidatos que quieren bajar impuestos, otros que quieren subir
8% del PIB en un plazo de 6 años. ¿Cómo ves tú las propuestas de los 4 candidatos quizás que van más en la avanzada en la grilla presidencial? Bueno, de las propuestas yo diría que hay dos nudos críticos, creo yo. El primero es el tema fiscal. Pensando en el tema fiscal bien en su conjunto, varias de las candidaturas están planteando aumentar de manera bastante importante el gasto público y ello acompañado de reformas tributarias que permitan allegar los recursos. Y ahí la gran duda es, uno, los gastos que se están comprometiendo son capaces de ser cubiertos o no con la mayor recaudación que se espera. Yo creo que eso es una gran pregunta y hay bastante riesgo por ese lado, creo yo. Uno, por el costo de los gastos, y lo segundo, que es muy importante, creo yo, es realmente la capacidad de incrementar la carga tributaria. Recordemos que el gobierno de Bachelet anteriormente hizo una reforma tributaria importante, se buscó ampliar la carga tributaria y no se avanzó tanto en la ampliación de la carga tributaria. Se buscó un 3 y se alcanzó con suerte la mitad, con suerte. Sí, es difícil el contrafactual, PIB, pero estamos hablando de no 8 puntos, estamos hablando de un monto mucho menor, y por lo tanto esa es una gran pregunta, ¿qué capacidad realmente hay de incrementar la carga tributaria en plazos razonables? Y ahí por lo tanto yo creo que es clave que el compromiso de gasto que se establezca vaya muy de la mano de los ingresos que realmente existan y no de ingresos que eventualmente podrían ocurrir y que no ocurran. Sí, también lo dijo el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, dijo, sobre todo apuntando a las candidaturas de Gabriel Boric y José Antonio Kast, dijo, con ambos sería muy difícil bajar el déficit fiscal. Y son dos posturas bien distintas, una que pretende o postula bajar de manera radical los impuestos y la otra va en el otro camino. Bueno, efectivamente, yo creo que las presiones de gasto están, eso es una realidad que existe, por lo tanto, vamos a tener necesariamente que probablemente mantener niveles de gastos elevados, quizás subir los gastos. El tema de pensiones por de pronto va a generar muchas presiones, ya se han reducido los ahorros y hay mucha gente que va a ir al pilar solidario a buscar alguna pensión. Eso va per se a generar presiones y vemos presiones en muchos otros ámbitos, en vivienda, en salud, etcétera, etcétera. Así que eso va a estar ahí y la pregunta es si es que van a estar los recursos o no. Hay una candidatura que plantea, como tú dices, reducir los impuestos. Es bien difícil pensar que vayan a existir más recursos si uno reduce las tasas impositivas. Y por otro lado, la gran duda es hasta qué punto es capaz el Estado realmente de allegar una cantidad muy significativa de recursos en un plazo breve de tiempo. Eso también yo creo que hay una duda ahí. Entonces, el tema fiscal yo creo que es una gran pregunta. Yo creo que sería muy bueno que una vez que tengamos la elección de primera vuelta, que los candidatos que pasan a segunda vuelta sean muy precisos respecto de lo que van a comprometer como gasto y que ese compromiso de gasto esté muy aparejado a los ingresos que realmente existan y no a, como te digo, ingresos que eventualmente podrían existir, pero que no están ahí. Solamente para entregar algunas cifras adicionales. Hoy por hoy, si bien el balance estructural hay algunas dudas de cómo se está midiendo, etcétera, pero estamos hablando de déficits estructurales que están del orden de 3 puntos de PIB. Eso significa que si se normaliza el precio del cobre, si la economía está en su potencial, vamos a estar con déficit del orden de 3 puntos de PIB y por lo tanto eso significa aumentos muy significativos de la deuda de aquí en adelante. Si a eso agregamos más gastos que no estén financiados, vamos a tener entonces una dinámica de deuda que puede llegar a ser muy complicada, con lo que ello implica en el tipo de cambio, en las tasas de interés, en la inflación, en todo eso. Ayer conversando con... Ese es uno de los primeros nudos. El otro nudo que quería plantear es un poco el rol del sector público y el sector privado, y ahí yo solo, en términos del crecimiento, y ahí yo solo quisiera destacar que el sector privado juega un rol muy importante en todo lo que es innovación, y la innovación sabemos que es clave para el crecimiento de la productividad y para todos los desafíos que se vienen. Estamos hablando de los temas climáticos, se está desarrollando la COP, y ahí, de nuevo, la innovación va a jugar un papel muy importante, y esa combinación y esa innovación se da en un ambiente de competencia regulada, ¿no es cierto?, pero donde existan los incentivos para que las empresas justamente vayan avanzando en mover la frontera. Por lo menos en los números, Claudio, lo que se ve es que hay dos candidatos que por lo menos se ven más fuertes, que son Boric y Kast, justamente los que estamos conversando o centrando la conversación con propuestas tan distintas. Ayer conversando con Juan Sutil, presidente de la CPC, él decía, o él esperaba,
sobre todo en el caso de José Antonio Kast, que modere esas expectativas de baja de impuestos o algunas promesas económicas. También lo espera, obviamente, del candidato Gabriel Boric, diciendo que su postura es más bien radical, y también espera que en la segunda vuelta, buscando ambos candidatos aunar votos hacia el centro, esos programas, esas expectativas respecto a lo que puedan hacer en la economía, se vayan moderando. ¿Tú crees que podría ser así, que debe ser así? Pero es que si no eso no es así, si no es así, cualquiera de los dos que gane, y si nos embarcamos en una dinámica fiscal que no es sostenible, vamos a terminar con serios problemas de aquí a un tiempo más. Si las tasas de interés suben mucho más, porque al final del día una deuda creciente a un ritmo rápido va a implicar que las primas por riesgo van a subir, y eso va a presionar al alza las tasas de interés. Ya estamos viendo las consecuencias de lo que ha pasado en los últimos meses, y esto puede seguir escalando si es que tenemos una situación fiscal que no es sostenible, y a eso hay que agregar lo que pueda pasar con el tipo de cambio, y sabemos que el tipo de cambio le pega a la inflación. Entonces podemos terminar en un escenario macroeconómico complejo, y aquí quisiera destacar lo siguiente. Durante mucho tiempo hemos vivido con una suerte de situación de equilibrio macroeconómico. La economía en términos macroeconómicos ha estado bastante equilibrada. Hemos tenido un par de episodios, tuvo la crisis asiática, después tuvimos la crisis financiera, pero si uno ve el periodo largo, digamos, las últimas 3, 4 décadas, lo cierto es que el país ha vivido en una situación de relativa estabilidad macroeconómica. Y eso yo creo que es importante preservar. La estabilidad macroeconómica es el piso sobre el cual se pueden ir construyendo una serie de otros programas que apunten a mejoras en las condiciones sociales y de vida de las personas. Pero si no están las bases, que es la estabilidad macroeconómica, es muy difícil avanzar con otro tipo de... Por último, si nos va el tiempo, Claudio, cortito, ¿crees que esas dos candidaturas más fuertes les falta realismo en ese aspecto? Bueno, hay toda una discusión de qué es lo que realmente significan los programas, ¿no? Si es que realmente es una hoja de ruta que hay que cumplir de manera muy estricta, o son grandes orientaciones que después, de alguna manera, la realidad y los equilibrios políticos van determinando cuánto uno puede ir avanzando en una u otra dirección. Yo creo que aquí lo importante es establecer criterios. Yo creo que el criterio de finanzas públicas sostenibles es un criterio que debe primar. Hasta hace poco tiempo atrás, la regla fiscal era un ancla muy importante para la política fiscal. Lamentablemente esa ancla se ha perdido. Más allá de la métrica que uno ocupe, si el balance estructural o los objetivos para el déficit estructural, yo creo que lo importante acá es el criterio. El criterio es finanzas públicas sanas y sostenibles. Y eso yo creo que tiene que prevalecer, y eso implica ajustar la dinámica de gastos que uno pueda querer comprometer a los recursos que realmente existan disponibles. Claudio Soto, economista jefe del Banco Santander, te agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24 Horas con Mirada Económica. Como siempre, un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Hasta luego. Hasta luego, y a ustedes todas que nos vieron durante esta media hora en Mirada Económica, muchas gracias por la sintonía, por la compañía. @Mirada Económica, nuestro Twitter, preguntas, sugerencias, quejas, lo que usted quiera. Ahí están nuestras redes sociales, y como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Que le vaya bien. Sigue la sintonía de Canal 24 Horas. Mirada Económica.